El príncipe Saiyajin ha regresado en esta nueva versión de SH Figuarts que busca convertirse en el nuevo estándar para Vegeta dentro de la línea. Después de años usando un molde que ya pedía relevo, Bandai finalmente trae una actualización importante: cuerpo 3.5, mejor movilidad y un diseño pensado para transmitir mejor la fuerza, actitud y esencia del personaje. Así que quédate, porque en este video vamos a descubrir si esta evolución realmente le hace justicia a Vegeta, o si el orgullo del príncipe Saiyajin todavía merecía algo más. La figura viene en la presentación clásica de la línea, con una ventana frontal y el logo Dynamic Shoulder System, que nos asegura que este es el molde más actual de SH Figuarts. En la parte posterior tenemos imágenes promocionales y algunas poses sugeridas, pero lo más interesante del diseño de este empaque se encuentra por dentro, donde tenemos un fondo separado de la caja y las instrucciones, lo cual nos facilita ver todas las recomendaciones que tiene Bandai para Vegeta. Viene en presentación de blister sencillo, donde tenemos la figura junto con 4 cambios de rostros. Rostro serio pero con mirada en ángulo, eso le da dinamismo a las poses, pero perdemos la opción de tener esta expresión en su versión estándar. Rostro enojado con los dientes apretados, muy bien esculpido y detallado. Vemos esta definición en la forma de la cabeza, estos arcos, también en la forma de las orejas y en la expresión de la boca. Esta versión de Vegeta viene con intercambio de rostros en 2 piezas. Una sería el cabello completo en una sola pieza y el rostro por aparte. Eso para intercambiar rostros sería más fácil, pero también perdemos un poco de estética, ya que a la hora de montar el rostro, ahí podemos encontrarnos con estas separaciones. Justo aquí también, incluso si yo aprieto bien la pieza aquí con la oreja, apretamos, se reduce la separación, pero aún se mantiene, y eso le hace perder un poco de estética a la figura. Rostro gritando o expulsando ki, que destaca por su definición, especialmente desde el perfil. Aquí vemos cómo tenemos la frente, la zona entre las cejas y la nariz, y cómo luego sobresale el perfil de la nariz, para luego llegar a la boca, que tiene profundidad, que es un aspecto que siempre destaco, ya que es un trabajo muy específico en el esculpido. Y en esencia me parece que este es el rostro que mejor transmite al Vegeta del anime y el manga. Y rostro confiado, con esa sonrisa tan característica del personaje, que transmite todo el orgullo y la determinación de Vegeta. En cuanto al esculpido, es muy bueno, tenemos definición en las zonas que ya mencionamos, además de que las líneas de expresión no solo están dibujadas, también están esculpidas. Sin embargo, en algunas versiones el pintado de la boca ha tenido problemas, ya que no lo aplican bien y hace que el rostro se vea un poco extraño. Cabellera con efecto de aire que le da dinamismo a las poses en el display. Esta se diferencia de la versión estándar porque la mayoría de las puntas del cabello van en dirección y ángulo, reforzando la acción en cada pose. Brazos cruzados, muy bien definidos desde el esculpido, pero no tenemos la opción de separar los brazos que tanto hemos pedido para este accesorio en Vegeta. Sin embargo, estos joints parece que se actualizaron para mejorar su instalación, así que separamos los brazos desde bíceps y tríceps. Ahí vemos cómo el joint es un poco distinto a lo que hemos visto anteriormente. Vamos a quitar el otro brazo. Y aquí mandamos los hombros hacia adelante, activando la articulación de mariposa para facilitar la instalación. Entonces ahora vamos a ponerlo en uno de los lados. Esto entra como en las otras versiones con un clic. Ahí dentro. Ahí ya quedó. Bien. Aquí notamos una cosa especial, y es que tenemos este surco aquí justo debajo de los brazos. Eso se acomoda aquí en el pecho, facilitando el montaje de la articulación y dándole estabilidad. Entonces ahora vamos a poner el otro y ya, ahí quedó. Y ahora simplemente bajamos los brazos, fíjense, y queda totalmente estable, no queda volando, queda en una posición natural. Y así tenemos a Vegeta con los brazos cruzados. Seguimos con 4 pares de manos y el accesorio extra que le permite cambiar las botas a Vegeta. Estas son muy fáciles de instalar. Simplemente tomamos la figura y quitamos desde este punto la bota. Ahí va una.
Y aquí va la otra. Recuerden que estas botas son usadas por Vegeta al inicio de la saga de los androides. Luego Bulma le da un nuevo traje y ahí se cambia. Aquí vemos que los joints son diferentes. Eso asegura que no nos vayamos a equivocar en la dirección entre cada pie. Entonces vamos a probar este. Fíjense que la entrada es un poco más pequeña para que se acople a este joint. Y ahí entra. Miren, muy fácil. Vamos con el otro. Ok. Listo. Ya quedó. Se no hizo clic, pero ya entró. Entonces así podemos cambiar las botas de una manera muy fácil. Y tenemos la versatilidad de prácticamente tener dos versiones del traje de Vegeta. Este Vegeta destaca por tener un esculpido completamente nuevo. En principio podríamos pensar que es un reciclado de Vegeta Daima, pero si lo vemos al detalle no es así. Por ejemplo, aquí en los hombros hay mayor volumen y definición en el Vegeta de Z que en el Vegeta de Daima, siendo estas dos piezas totalmente diferentes. Lo mismo ocurre en los músculos de bíceps y tríceps e incluso en el antebrazo, siendo un esculpido diferente para los guantes. En otra parte donde también se diferencian es en el pecho. Aquí vemos en el de Z que tenemos plástico rígido y aquí tenemos un plástico flexible. Además de que en proporciones este es un poco más ancho que el de Vegeta Daima. Aquí en el abdomen también notamos una sutil diferencia y es el ancho de esta parte café. Aquí es mucho más ancho que lo que tenemos en el abdomen del Vegeta de Daima. Otra pieza que en principio pensé que era igual es el tema de la ingle. Parecen similares, pero por la parte de atrás notamos que el esculpido aquí tiene como un bisel, como un borde que no tenemos en esta versión. Aquí es mucho más redondeado, así que incluso estas dos piezas son diferentes. Y donde más se nota una gran diferencia es en las piernas. Aquí vemos que en el Vegeta de Z hay demasiada definición, es como un esculpido muy profundo en todos los músculos bien definidos, además de mayor volumen, a diferencia de lo que vemos en Daima, que es mucho más estilizado. Así que aquí hay un tema más como de la estética propia de cada versión de Vegeta, pero también se nota mucho el trabajo que quisieron hacer para diferenciar ambas piezas. Así que hasta el momento tenemos piezas completamente diferentes entre el Vegeta de Z y el Vegeta de Daima. También aquí en las botas notamos que aquí es mucho más ancha y bueno, tenemos este remate aquí para cubrir el joint del pie. En la versión de Daima la bota es mucho más recta. También tenemos esa pieza, son similares pero no son iguales. Y por supuesto donde totalmente sí se diferencian pues es en la punta de las botas. Aquí pues no hay opción de compararlos. Entonces son dos figuras totalmente diferentes en el apartado visual, contando con piezas distintivas y esculpidos diferentes para cada Vegeta. Pero en donde sí realmente se parecen es en la arquitectura. Ambos pues cuentan con la nueva arquitectura 3.5 y tienen cortes muy similares. Sin embargo, aquí también notamos diferencias que ajustan o cambian un poco el tema de los rangos de movimiento. Pero en general son dos piezas hermanas en temas de arquitectura, pero muy distintas en temas de esculpido. En cuanto a la pintura, la aplicación en general es correcta y eso se debe especialmente por el diseño de la figura. Por ejemplo, aquí vemos que el brazo es una pieza totalmente independiente a los guantes. Son dos plásticos diferentes que manejan una inyección de color distinta. Tenemos azul para los brazos y las piernas y plástico blanco un poco grisáceo para los guantes, las manos y el pecho. De esta forma se aseguran de una aplicación mucho más limpia y un mejor acabado. También lo vemos aquí en los tirantes en color café que hacen que tengamos la paleta de colores que conocemos del Vegeta de Z, pero con una aplicación muy correcta, diferente a lo que ocurría en la versión anterior, donde aquí tengo este Vegeta con la cabeza de Tonsen Artois. Tenemos esta pieza que comparte esculpido y pintura. Entonces tenemos el antebrazo en azul y luego viene todo el tema del guante, y justo en la unión entre estas dos partes tenemos errores de aplicación de pintura. Eso ocurre justo por no poder desprender o independizar cada una de las piezas que tiene la figura. Sin embargo, a pesar de ese gran trabajo diferenciando y uniendo piezas de plástico de diferentes colores, en el único punto donde sí se nota el error de pintura es justo aquí en el cuello, donde la base es el color piel de Vegeta y se pintó en tono azul lo que sería el final del uniforme. Entonces en la unión entre estos dos colores
se nota una muy mala aplicación de pintura. Y eso que yo traté de lijar y rebajar un poco la pintura azul en el cuello, pero también lo he visto en otras copias y pasa igual. Entonces es un gran error, la verdad, porque como es la única pieza que tiene ese tema, pues destaca y desentona. Y en acabados tenemos una aplicación de barniz mate general. Vemos que el reflejo de la luz es controlado, se ve bien, sobre todo aquí en estas piezas de plástico en color café. Sin embargo, esta es la única pieza que tenemos un poquito problema con el acabado en barniz, porque la ingle se ve bien mate, funciona bien, las piernas también, pero esta pieza destaca porque se ve un poco más brillante. Entonces habría sido ideal que también tuviera la misma tonalidad de mate para darle una continuidad y que no se vea como un poco que destaca y que resalta, así como el tema del cuello. En cuanto a la armadura, es correcto que sea así brillante, eso hace parte como de las características de la armadura, sobre todo aquí en el pecho. Entonces es correcto que brille, aunque fíjense que aquí ya es otra vez mate, entonces no hay como esa coherencia. Pero la pieza que más como que desentona sería aquí, ¿no? Y se entiende también porque es una pieza donde hay mucha fricción, entonces si aplicaran barniz por fricción se va a ir desprendiendo. Pero una alternativa podría haber sido lijarlo con una lija muy suave, haciendo que quede permanentemente mate. Pero bueno, es lo que tenemos con este tema de los acabados en Vegeta. En cuanto a la escala, con este Vegeta Dangerous Sprite por fin corrigen uno de los puntos más importantes del personaje, su altura. Frente al molde anterior, la diferencia es clara, aunque el cuerpo todavía tiene presencia, se siente más alto y menos ajustado a cómo debería verse Vegeta en esta etapa. Con el Vegeta de Namek y el Vegeta de Daima, las diferencias van más por proporción y por volumen que por altura. Y frente al Vegeta de Kong Studio, el contraste es más evidente, con apuesta por una presencia más grande y estilizada, mientras que Bandai busca una silueta más compacta. Pero esta decisión cobra más sentido cuando lo ponemos junto a otros personajes de la línea, con Trunks, Goku Super Saiyajin, Piccolo y Gohan. Vegeta se integra mucho mejor dentro del display, ya no se siente fuera de escala ni necesita verse más grande para imponer. Más bajo que varios personajes, pero con una presencia que sigue siendo completamente Vegeta. La figura queda cerca de los 12 centímetros hasta la frente y aproximadamente 14 centímetros hasta la punta del cabello. Así que visualmente funciona muy bien para representar esa versión compacta, orgullosa y poderosa del Príncipe Saiyajin. Y seguimos con las articulaciones y algunas decisiones de diseño que fueron determinantes para hacer justicia con el Príncipe Saiyajin. Empezamos por el cuello. Tiene buen rango, incluso gira 360 sin problemas. Puede ver hacia arriba para las poses volando y hacia abajo, aunque podría tener un mejor rango, pero pues ahí está. También tenemos el sistema de extensión de cuello que tenemos en Goku. Ahí está, versión larga, versión corta, que se adapta de acuerdo a algunas poses y algunos ángulos. Seguimos aquí con la articulación del brazo desde el hombro, que gira 360 grados. Sin restricciones, es casi satisfactorio hacer este giro, al menos en mi copia no hay restricciones, no hay ruido, es excelente y fluido el movimiento. También los brazos se elevan muchísimo más allá de los 90 grados, excelente. Y tenemos giro de 360 grados en bíceps y tríceps también muy fluido. Además de codos con doble articulación. Y algo adicional es que tenemos este giro ahora en los guantes. Esto no es determinante, no cambia en nada, es simplemente como que la pieza está suelta y por lo tanto ahora tenemos ese giro desde el guante, pero no interfiere con la articulación de la muñeca, donde tenemos lo de siempre, giro de 360 grados, se mueve para abajo, se mueve para arriba sin problema. Y seguimos con la articulación de mariposa y todo el tema del hombro con sistema dinámico. Entonces aquí vemos que el rango en realidad no es tan amplio como nos lo prometen. Los brazos pueden unirse, ¿sí? Cumple, pero realmente el rango aquí en la articulación de mariposa no es amplio. Entonces no es lo que nos prometen con el Dynamic Shoulder System. Y ahí lo podríamos comparar mucho con la versión de Goku, que este sí tiene un sistema dinámico. Uno ahí dice, wow, hubo una actualización. Porque fíjense, ahí está normal, pero yo puedo jalar el brazo y girarlo. Fíjense todo lo que amplía aquí esta zona. Y lo mismo acá. Fíjense, jalo acá y amplía. Entonces fíjense todo lo que Goku alcanza a lograr
cuando extendemos al máximo todo el sistema de hombros. Entonces aquí sí hay un sistema dinámico de hombros y hay como la promesa de una novedad en el modelado, que en el caso de Vegeta pues no vemos. Este rango es muy simple, normal, no es algo como que destaque para tener el sello de Dynamic Shoulder System, así que ahí tenemos una gran diferencia. No puedo decir totalmente que sea una decepción, pero pues sí se esperaba mucho más de este rango de movimiento en la articulación de mariposa, sobre todo por el sello que incluso ponen en la caja. Ahora, si lo comparamos con el Vegeta Daima, aquí tampoco es que tengamos mucho rango. Podríamos pensar que por tener el pecho en plástico flexible hay más rango, y sí, pero no tanto. No es tan determinante. Fíjense que ahí Vegeta, si jalamos un poco esta articulación, la mandamos hacia adelante, esta del brazo también, sí alcanza a tener un poquito más de rango, en contraste con lo que nos encontramos con Vegeta, que por supuesto está limitado por el pecho en plástico rígido, pero la diferencia no es tan amplia. Ahora, si comparamos la articulación de mariposa con la versión anterior, la 2.0, esta fíjense cómo se desprende de atrás y aquí se une. Entonces, básicamente que tenemos casi que el mismo rango de una 2.0, por eso me parece que no debería llamarse Dynamic Shoulder System en este caso, distinto a lo que vimos en Goku. Y seguimos con el torso, que puede moverse para adelante con buen rango y para atrás. Fíjense aquí cómo, gracias a este corte, logran buen rango y también tratan de cubrir el tema de los gaps. Es un buen intento, lo hacen bien. Y seguimos con la articulación desde la cintura, que gira 360 grados sin problemas, es fluido. También tenemos el split, que es de 180 grados, es bastante amplio, muy dinámico, y pues bueno, es lo que esperábamos con estos cambios en materiales y en arquitectura. Seguimos con la articulación a mitad de muslo, que le permite girar en su propio eje, y también las piernas se pueden elevar mucho más allá de los 90 grados, parte de las novedades de usar plástico flexible en la ingle, a diferencia de lo que veíamos en versiones anteriores, que no logramos ese rango, ya que tener esto en plástico rígido pues limita mucho la movilidad, y eso que este Vegeta ya prometía levantar con mejor rango de movimiento. Incluso aquí hay como un sistema donde se disloca un poco esta pieza y levanta un poco más, pero pues no es comparable con lo nuevo que podemos hacer, que ya veíamos desde el Vegeta Daima, que sería como su versión beta en ese tema de articulaciones. Además de eso, tenemos rodillas con doble articulación, que a diferencia de Goku, que tenemos rodillas con articulación simple, aquí por la forma de Vegeta es mucho mejor, rodillas con doble articulación. Finalmente, los tobillos giran 360 grados, se mueven para abajo, se mueve para arriba y articula la punta del pie. Después de realizar la figura completa, creo que Bandai sí logró algo importante: darle a Vegeta una actualización que ya hacía falta dentro de SH Figuarts. La escala funciona mucho mejor, el cuerpo se siente más moderno, los accesorios están bien pensados y detalles como las botas intercambiables le dan un valor extra que realmente suma dentro de una colección de Dragon Ball Z. Pero donde esta figura gana más sentido es en la presencia del personaje. Bandai entiende mejor a Vegeta desde una silueta compacta, con mejores proporciones y una construcción que respeta mucho más su esencia. Pero no es una figura perfecta. El rostro serio pudo haber tenido más fuerza, el cuello tiene errores de pintura que rompen un poco la continuidad del acabado, y aunque las articulaciones funcionan bien, el Dynamic Shoulder System no termina de sentirse tan ambicioso como Bandai lo presenta en la caja. Así que, ¿decepciona? Para mí no es una decepción, es una evolución clara, pero Vegeta no se conforma con mejorar. Vegeta exige dominar, y esta figura se acerca mucho, aunque todavía no gana la batalla perfecta. Y ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Esta figura de Vegeta te convenció o esperabas algo más? Te leo en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete al canal y acompáñanos en los próximos videos, porque aquí seguimos revisando cada figura con detalle, criterio y una mirada real de coleccionista. Y recuerda, en Figment Collectors, cada figura cuenta su propia historia.